Buenas tardes a todos, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo vengo a presentarles una metodología que se creó a través de... se ha ido llevando a cabo en varios trabajos finales de grado de estudiantes del grado en ADE, con diferentes temáticas, pero siempre haciendo referencia a las fake news. Nos dimos cuenta que estos estudiantes están muy acostumbrados a encontrarse e informarse por los medios no tradicionales, con lo cual se ven altamente impactados por este tipo de noticias falsas y nos pareció interesante enfocar, nos pareció interesante que sus propios trabajos finales de grado trataran esta temática para que ellos se dieran cuenta pues, de la realidad y de todo lo que había detrás de ello trabajando. Tenía una breve definición, pero creo que ya se ha mencionado muchas veces. Sabemos que estas noticias lo que pretenden sobre todo es manipular y dañar a los individuos u organizaciones que se encuentran detrás de ellas y sobre todo lo hemos abordado desde los perjuicios que puede generar en la imagen pública de personas y entidades, generando gran controversia, ¿no? Pues en los temas de actualidad, que al final son los que estos generadores de noticias falsas pues, más utilizan. Los trabajos que he realizado con diferentes estudiantes se centraron en el uso de fake news, la generación de fake news hacia celebrities, hacia personajes públicos de distinta índole. Otro de ellos fue focalizado en los políticos en España. Y los otros dos lo abordamos más sobre una temática y no tanto sobre personas públicas que estaban pues, en ese momento muy a la orden del día. Una parte de la nutrición, muy importante, porque creíamos que tiene un impacto muy negativo, sobre todo en la gente joven, todas las noticias falsas que salen en esta temática. Y sobre las bitcoins, un poco más tecnológico, ¿no? Y todo pues, el boom que surgió en ese momento. Más que mostrarles, digamos, cada uno de los trabajos, porque estos pues eran diferentes en función de la temática, lo que les he venido a mostrar es la metodología que utilizamos, que sí fue común en todos ellos y que creo que, bueno, pues ustedes mismos pueden llegar a implementar si así lo desearan para abordar pues el tema que más les pueda parecer interesante. En primer lugar, buscábamos noticias falsas, en este caso, más que información verídica, de la temática concreta en la que estábamos abordando. Para ello, pues, obviamente nos sirvió de muchísima ayuda el portal de Maldita y además también pues, la búsqueda en Google muchas veces para pues, contrastar otros portales o directamente las fuentes más cercanas a la realidad. Con estas noticias buscadas, los enlaces a las noticias, generábamos una base de datos dentro del gestor de referencias Zotero. La utilización de Zotero viene motivada porque nos permite generar etiquetas dentro de este gestor donde nosotros pues globalizábamos las noticias. Por ejemplo, en el caso de los políticos, que es muy conocido por todos, lo que hicimos fue pues por una parte ver qué partido político era el que estaba siendo afectado y por otra parte ver cuál era la temática de la noticia falsa, ¿vale? De esta forma podíamos analizar posteriormente, a través de un análisis bibliométrico, pues obtener diferentes análisis que nos decían cuáles eran las tendencias que se estaban siguiendo en cada uno de los momentos durante el estudio que realizamos. El análisis bibliométrico lo realizamos a través de un software gratuito, BotViewer, que la verdad pues para este análisis funciona muy bien porque además se puede importar directamente el fichero que nos da Zotero, como el .ris que nos da Zotero, pues nos lo permite integrar directamente. Les muestro en pantalla, este fue el trabajo sobre las celebrities, que lo que estábamos estudiando era, por un lado, qué tipo de celebrity era, es decir, si era un deportista, si era un empresario, si era un actor, un cantante, es decir, cuál era su trabajo, y por otro lado, de qué trataba la noticia. Aquí lo que podemos ver son los clústeres que salieron. Estos clústeres lo que nos indican es qué tipo de personas se asociaban a qué tipo de fake news. De esta forma podemos saber cuáles son las corrientes más habituales en esa temática.
Después, dentro de cada uno de los clústeres también podemos saber cuál es la palabra más utilizada, más repetida, es decir, qué es lo que ellos utilizan más para hacer ese clickbait que todos conocemos, esa llamada a ese clic en específico. También lo podemos ver al margen de los clústeres, directamente, pues, qué palabras eran las que más se repetían sin tener en cuenta, en este caso, las relaciones entre ellas. ¿Cuáles eran las fuentes? Porque dentro de Zotero también tenemos la fuente de origen, siempre intentábamos, aunque maldita fuera donde fuéramos a buscar esa fake news para saber que era una fake news como tal y que estaba ya desmentida, poníamos la fuente original que había generado la fake news, para de esta forma poder saber qué fuentes son las que más noticias falsas creaban. Y luego además también podemos hacer un análisis por años, viendo cómo pues distintas temáticas van teniendo corriente a lo largo de los años y van cambiando en función pues del momento específico en el que nos encontremos. Creo que esta metodología lo que nos permite es, por un lado, conocer las temáticas más recurrentes que se utilizan en la fake news dentro de un tema en concreto que estemos estudiando. Saber hacia qué o quiénes suelen generarse más fake news, es decir, hacia qué personaje público, hacia qué empresa o hacia quién es el que, digamos, es más, entre comillas, víctima de estas noticias falsas. Observar qué palabras son más importantes para esta generación de fake news en un tema, lo cual nos puede ayudar a esa detección que estábamos un poco diciendo que a veces no sabemos muy bien cómo hacer. Y estudiar las tendencias por año dentro de la temática que tenemos para saber cómo han ido evolucionando y también pues poder prever tendencias futuras. Y hasta aquí, estos son los trabajos que tutoricé, todos están disponibles en AccedACRIS, con lo cual los pueden consultar si quisieran alguno más de ellos en profundidad. Y gracias por su atención.